Es triste, ¿no es cierto?, pasar por dificultades, por problemas, y siempre como que el pueblo del Señor, y tenemos la misma naturaleza humana, buscamos un chivo expiatorio, buscamos a quién echarle la culpa. Y bueno, ¿qué es lo que no había hecho Dios a través de Moisés para bendecir al pueblo? Sin embargo, ellos murmuraron ante 3 días nomás de prueba, murmuraron contra Moisés, ¿no? Y por ende murmuraban contra Dios. Pero allí en esa experiencia, ustedes saben que el agua es vida. Es más, algunos políticos pronostican que las próximas guerras serán por este líquido tan vital y tan necesario que es el agua. Bueno, nosotros sabemos que lo que está sucediendo hoy en el mundo, que va de mal en peor, y esto no es para que se desanime, pero no va a mejorar, va a empeorar, porque es profético, así lo dice la palabra del Señor. Jesús está a la puerta, pero quédese tranquilo que la iglesia no va a pasar por muchas de las cosas que están pronosticadas y profetizadas que van a suceder al mundo entero. Por eso, qué importante que es edificar la vida, qué importante que estar preparado. Porque mientras yo estoy predicando, Jesús puede aparecer y yo me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, ya viene Cristo. Señales hay, señales hay. Almas salvadas viene a buscar. ¿Estás preparado? Pregúntale, ya que no es el tema de hoy, pero ya que estamos, es bueno reflexionar. ¿Estoy listo? Hola, ¿estás listo? ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué hiciste durante la semana? Que el Señor nos bendiga y que podamos caminar agradándole siempre. Por eso Él hizo énfasis. Estatutos, preceptos, mandamientos, si oyeres atentamente, ninguna enfermedad, y enfermedad espiritual, enfermedad física, enfermedad emocional, enfermedad económica, pero hoy específicamente quiero hablar acerca de la enfermedad física que todo el mundo padece, los cristianos y obviamente los no cristianos, pero hay promesas de Dios, hay recursos, hay llaves que abren la bendición, hay respuesta de parte del cielo para el Señor, de parte del Señor para nosotros. Y el Señor les dice, si vos me obedecés, si vos me seguís fielmente, yo voy a ayudarte, voy a librarte, voy a bendecirte, porque yo soy Jehová, tu sanador. En el Catecismo de Westminster, que es una iglesia anglicana, declaran: Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Dice inmutable, que no cambia. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Qué tremendo, ¿no? Cada vez que se hacía un concilio se tomaban posiciones doctrinales y se decían, ¿no es cierto?, para que todo el pueblo creyera una misma cosa, basado en la palabra de Dios. Todo esto lo dice la Escritura, que Dios es espíritu, es infinito, es eterno, inmutable, es en su ser, es sabio, tiene poder, es santo, hace justicia, es bondadoso y en Él está en la verdad. Ahora, Él declara, porque estos cristianos y a través de toda la historia del mundo, de la historia de la iglesia, siempre declaramos las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son en Él sí y amén por su buena voluntad. Dios dijo y lo hace. Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Ahora, esto que
es inmutable, esto que no cambia, esto que es un Dios de amor, de misericordia y que se duele del dolor, de la enfermedad, del castigo, prometió a su pueblo que ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios nos enviaría a nosotros. Y parece contradictorio cómo Dios envía la enfermedad, ya lo voy a explicar, tenga un poquito de paciencia. Ahora, entendamos que lo que Dios hizo en Mara y lo que Dios hace por su pueblo se expresa por sus nombres. Y uno de ellos que encontramos en la Escritura es Jehová Rafa, que significa Jehová, yo soy tu sanador. Y eso está en el versículo 26, Jehová Rafa, en el mismo pasaje que recién hemos leído. Entonces, entendiendo de que los nombres de Dios nos demuestran los atributos, las cosas maravillosas que el Señor hace para su pueblo, porque Él nos hizo perfectos, están para que nosotros las recibamos, para que las disfrutemos, son vigentes hoy. Encontramos en Génesis capítulo 20, versículo 17, el primer registro de sanidad. Y es a través de Abraham, el padre de la fe. Dice que Abraham oró a Dios por Abimelech y por su mujer y sus siervos, porque eran estériles, y pudieron tener hijos. Fueron sanados, dice, y Dios los sanó. Abraham oró y Dios los sanó. Y así, a través de toda la historia, siempre hubo un remanente de gente que le creyó a Dios, como lo hay hoy, y recibimos las bendiciones del Señor. Hay muchas promesas de Dios y hechos de Dios. A través de todo el Antiguo Testamento tenemos registros. Recién les mencioné el primer registro de sanidad. Antes, eso fue mucho antes de Mara, ya el Señor sanando, obrando, usando a Abraham para hacerlo. Pero después vinieron otros profetas, hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios usó a través de la historia. Viene Jesús y su ministerio se destacaba por sanar, no solo salvar, sino sanar. Y obviamente es más importante la sanidad del alma, o sea, recibir la salvación, que ser sano el cuerpo. Pero el Señor, con su misericordia y su poder, nos ha dado la gracia y la bendición de poder disfrutar de la sanidad también si nosotros oramos y buscamos al Señor. Entonces, después de estos hombres, Jesús viene, continuaron los apóstoles, continúa la iglesia primitiva y hoy continúa a través de todos los tiempos la iglesia del Señor, los hijos de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. No hace falta tener un título de reverendo para, como lo tengo yo, para recibir esa unción y ese poder y orar por un enfermo y que sea sanado. No, todos los cristianos podemos orar por alguien porque simplemente el requisito es creer. ¿Cuántos creyentes hay acá? A ver, levante la mano. A ver, los que no levantan, todos, bueno, estamos en el carril correcto entonces. Entonces todos los que creen recibirán estas señales. En una oportunidad la iglesia primitiva oró a Dios en Hechos capítulo 4, versículo 29, tenían oposición, ellos hacían la obra de Dios, pero ellos oraron así. Hechos 4, 29 al 33, dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Gloria a Dios. Que pueda este lugar temblar cuando nosotros clamamos juntos, nos unimos en oración. El lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra del Señor.
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todo ellos. Y con gran poder la iglesia hoy, porque Dios es el mismo, Jesús es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, las personas somos diferentes. Estamos 2000 años pasados ya de lo que pasó en la iglesia primitiva, pero el Señor, a través de toda la historia, y yo he experimentado cientos y puedo decirle miles de milagros y sanidades a través de mi ministerio, hermano. Lo he visto, lo he palpado, lo veo, cómo el Señor obra, cómo el Señor hace. Y cómo el Señor utiliza a vos que podés ir y orar en un hospital, orar por un familiar, en la calle. Yo he orado en gente, en las plazas, en la calle, en un hospital, en una cárcel, donde sea, en un colectivo, en un auto. Ahí, en cualquier lugar podés invocar el nombre del Señor. Y el Señor va a hacer la obra. Ahora dije que iba a explicar un poquito de lo que puede llegar a ser contradictorio, ¿no? Y dice, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Leímos. Ahora tenemos que entender, para no entrar en conflictos ni de fe ni en confusión, las causas por las cuales uno puede estar enfermo y quién es el que lo produce. Bueno, en primer lugar, no es Dios, sino es el diablo, es el pecado, es la maldición que hay sobre la humanidad por causa del pecado que vino la muerte y la enfermedad. El pecado es el origen de la enfermedad y la muerte. Que les quede claro eso, que nos quede claro eso, porque Dios no creó el mal, sino que Dios creó y es el bien, desea el bien para nosotros. No es la voluntad de Dios que usted esté enfermo. Ahora, vamos a explicar un poquito todo esto, porque ¿por qué los cristianos nos enfermamos? Bueno, porque nosotros entendemos que hay diferentes motivos, y no quiere decir que usted está en pecado. Algunos cristianos digan, está enfermo es porque está en pecado. No. Que puede ser una consecuencia de pecados que practicó en la vida antes sin tener a Jesús, puede ser, pero que la enfermedad suya sea por un pecado o porque está en pecado, no. Puede venir por causa de desobedecer al Señor y de algún pecado, pero no porque usted esté en pecado. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y con la muerte la enfermedad, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, deshaga esa idea que Dios enferma, que Dios... No, que el Señor pueda permitir para probarnos algo, puede ser, y es un tema que lo vamos a tratar también. Ahora, la Biblia enseña, entonces, primero que es consecuencia de la maldición por el pecado, de la desobediencia. Pero como en Adán todos mueren, en Cristo, el segundo Adán, todos son vivificados. O sea que Cristo nos libró de la maldición y está explícito, bien claro en la palabra del Señor, y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero esos que están en Cristo, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque si está en Cristo, está convencido, pero no convertido, porque anda en la carne. O sea, ahora, usted y yo somos carne y andamos en la carne física, pero no en la carne espiritual. No andamos haciendo los deseos de la carne o no queremos hacerlo y luchamos contra eso, y por eso alimentamos mal lo espiritual para que prevalezca
lo espiritual sobre lo carnal, sobre la naturaleza caída, gane la naturaleza divina, la naturaleza creada según Dios, justicia, santidad, verdad. Nuevo hombre, nueva criatura, las cosas viejas pasan, Dios empieza a hacer cosas nuevas. Hay un antes y un después, a partir de recibir a Cristo. Entonces, ninguna condenación del pecado, muerte, enfermedades, hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo y la ley del Espíritu de vida en Cristo es andar en el Espíritu, alimentar la vida espiritual, congregarse, leer la palabra, estar en comunión con Dios siempre. Eso es andar en el Espíritu. Y usted va a notar la diferencia, que cuando usted anda en el Espíritu, es totalmente diferente su vida, su sentimiento, todo su ser, totalmente diferente a cuando usted anda en la carne. Cuando usted anda en la carne se va a dar cuenta, y también cuando usted anda en el Espíritu se va a dar cuenta. Y lo que más alimente es lo que usted va a estar caminando. Bueno, hay mucho más, pero no tengo tiempo para seguir con eso. Pero sí quiero pasar a otra cosa importante, que el diablo y los espíritus enferman. San Lucas capítulo 13, versículo 10 al 16, dice: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, note lo que dice, espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga se enojó de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo y le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces Jesús lo corrigió, le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo el buey o su asno y de su pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado, ¿quién la había atado? Satanás. Por 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Bueno, entonces, la enfermedad es por la maldición del pecado. Y hasta que se cumpla todo lo profético, tanto cristianos como no cristianos se enferman, nos enfermamos, ¿sí? Bueno, pero vamos a ver acá que tenemos el remedio maravilloso y glorioso, porque no es, nos enfermamos, bueno, chao, no tenemos solución. No es así. Entonces, consecuencia, maldición del pecado de la desobediencia. Otro factor es que el diablo puede traer enfermedades, espíritu de enfermedades. Tercera cosa, las adicciones pueden traer enfermedades. El tabaco, el alcohol, la droga, el exceso de comida o la falta de comida, el sexo ilícito, todo lo inmoral, y podría mencionarle 100 cosas o más de las que pueden producir enfermedades en el cuerpo humano. Bueno, otra de las cosas, el maltrato del cuerpo. Cuando uno es joven no le da mucha importancia, ¿no es cierto?, a ciertas cosas, como por ejemplo la alimentación, y bueno, los que tenemos al Señor, gracias a Dios, no tenemos adicciones, y las adicciones que usted tenía, el Señor lo libra, porque usted sabe que si alguno de nosotros destruye, porque las adicciones destruyen el cuerpo, destruyen el alma y el espíritu, pero también el cuerpo.
Si uno destruye con las adicciones el cuerpo, dice Dios lo condenará por eso, dice. Lo dice la palabra del Señor. Si alguno destruyere el cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidar también nuestro cuerpo y ser sabios en todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. El maltrato y no cuidar el cuerpo. Por ejemplo, en el 2020, la Organización Mundial de la Salud dio estadísticas y dice, casi 3 de cada 4 niños entre los 2 y los 4 años, que son unos 300 millones en ese momento, sufren con regularidad sufren el castigo corporal y violencia psicológica de mano de los padres y de los cuidadores, pueden ser abuelos, tutores, etc. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres han sufrido abuso sexual entre 0 y 17 años, o sea, desde que nacen hasta los 17 años. 120 millones de mujeres de menos de 20 años han sufrido alguna forma de relación violenta, obligada y mal forzada sexualmente. 120 millones, imagínense. Esto trae como consecuencia problemas de salud física y mental, porque hay muchas enfermedades, no solo físicas, sino también mentales, emocionales, y duran de por vida. O sea que lo que pasa en la niñez, por eso cuidamos a nuestros niños, tratamos de enseñarles la palabra del Señor, cuídelo, protéjalo. Yo sé que usted eso lo sabe por naturaleza, pero no sea tan confiado a veces, ¿no? Porque muchos de estos flagelos vienen a través de a veces personas cercanas a ellos. Entonces cuidemos a nuestros hijos, a nuestros nietos. 120 millones de mujeres menores de 20 años han sufrido este tipo de violencia, las consecuencias de por vida. Es muy probable que los que sufrieron este tipo de situaciones, cuando son adultos, llegan a cometer los mismos hechos, los mismos errores. O sea que si fueron violados, ellos son violadores después. Qué impresionante, ¿no? Excepto que Cristo cambie esa vida. Por eso es tan importante llegar con el Evangelio a todos los niveles. Que el Señor nos ayude, porque hay negligencias de todo tipo en el maltrato del cuerpo. Por ejemplo, se habla mucho de la contaminación ambiental, de la falta de higiene. Bueno, eso lo aprendimos mucho en el tiempo de la pandemia, ¿no? A higienizarnos las manos porque tocamos el dinero y por ahí agarramos una factura, un pedazo de pan y lo llevamos a la boca con esa mano contaminada que tocamos el dinero que pasó por millones de manos, ¿no? Los virus, todo tipo de contaminación. Bueno, menciono eso podríamos mencionar muchísimas cosas. El error de a veces salir en invierno desabrigado, ¿no? Con el cabello, por ejemplo, qué sé yo, las mujeres se ducharon y sin secarse el cabello salieron afuera y estaba haciendo, no sé, 2 o 3 grados y ¡pum!, se resfriaron. Y así, cosas, negligencias. Muchas de las situaciones que se dan de enfermedad son negligencias. Entonces, que el Señor nos libre y nos ayude, porque las enfermedades están y pueden ser psicosomáticas, pueden ser consecuencias de padecimientos, de situaciones, experiencias que hemos tenido. Muchas son las situaciones, ¿no? Puede ser un espíritu de enfermedad, puede ser, como dijimos, por la práctica de adicciones, etc. Ahora tenemos que entender que tenemos la solución, que el Señor se compadeció y se compadece de nosotros
y tenemos respuesta de parte de Dios para nuestra vida. Yo recuerdo de niño que mi madre conoció el Evangelio, ella era muy romanista, muy católica apostólica romana, y era muy tradicionalista, guardaba tradiciones, guardaba prácticas, y no estamos hablando en contra de ninguna religión, sino que ella pensaba que de esa manera recibía el favor de Dios, y bueno, le agarró una enfermedad muy fuerte, y el Señor la sanó, y ella se convierte a Cristo por un milagro. Un pastor ora por ella, Dios la sana, y así ella se esforzó por llevar a sus hijos a la iglesia, que aprendieran los principios de la palabra del Señor, y Dios obrara. Tenemos casos en la Escritura registrados de gente que había gastado en muchos médicos todo lo que tenía y no recibían la solución. Ahora, ¿es para hoy la sanidad que enseña la palabra de Dios? ¿Se cumple Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador? Sí. No tenemos nada en contra de la ciencia médica, al contrario, agradecemos a Dios por los médicos, yo honro a los médicos, bendigo a los médicos, tanto que han hecho y cuántos dieron hasta su vida en este tiempo de pandemia, ¿no? Médicos, enfermeros, realmente los que tienen de vocación, ¿no? La vocación de hacerlo, porque hoy por hoy muchas veces hay gente que lo hace por el dinero, ¿no? Por los recursos, la profesión no por vocación. Gracias a Dios por los que lo hacen por vocación, porque aman al prójimo, y tenemos que entender y dar gracias a Dios que la ciencia aumenta y está en mejores condiciones la humanidad por todo lo que la ciencia médica está haciendo. Y damos a Dios gracias por los médicos, los hospitales, los sanatorios, por todo. Porque quiero que quede claro que no estamos en contra de los médicos. Y no, es más, usted va al médico, yo voy al médico, todos vamos al médico. Pero tenemos que entender también lo que el Señor dice en su palabra. Es más, tenemos el registro que Lucas, el doctor Lucas, era doctor en medicina. Uno de los discípulos del Señor, médico, escribió uno de los evangelios. Y bueno, gracias a Dios por eso y por todo lo que la ciencia puede hacer. Pero sobre todo lo que el hombre y la ciencia puede hacer, ¿cuántos de esos profesionales dicen, cuando intervienen a alguien, dicen, bueno, nosotros hemos hecho ya todo lo que hemos podido, ahora está en manos de Dios? Gracias a Dios por los hombres de ciencia que creen en Dios, que tienen fe. Gracias a Dios por eso. Pero sobre todo lo que el hombre de ciencia puede hacer, creemos en el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en lo que el Señor promete en su palabra. Jesús dijo en Marcos capítulo 9, verso 23, si puedes creer al que cree, todo es posible. Entonces usted y yo podemos decir, Señor, aumentanos la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, la fe es fruto del Espíritu Santo, así que usted busque al Espíritu Santo y fe va a crecer en usted y va a haber posibilidades de que usted también, aparte de lo que el médico puede hacer, que el Señor sobrenaturalmente, poderosamente, por su gracia, su misericordia, porque es un don del Espíritu Santo, porque el Señor lo declara, lo promete, lo ha sellado con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que usted y yo podemos ser sanos milagrosamente por el poder de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dice Romanos capítulo 15, verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Yo pido al Señor todo el fruto del Espíritu, todos los dones del Espíritu, para bendición propia y para bendecir a otros. Pero 3 cosas pido en particular. Paz en medio de esta generación maligna y perversa y todos los problemas que hay hoy, emocionales, económicos,
bueno, de seguridad, todo. Paz, paz, Señor, paz, que podamos andar en paz, porque tenemos al príncipe de paz. Gozo, gozo, porque hoy hay muchas cosas que nos quitan el gozo. Entonces digo, Señor, no quiero andar amargado, ni triste, ni cabizbajo, soy tu hijo, soy tu siervo, y vos tenés que decir lo mismo, porque la iglesia es sierva de Cristo. Todos somos siervos y siervas del Señor, así que tenés que decir, Señor, quiero gozo, que ninguna cosa me quite el gozo, y saco aguas de la fuente de la salvación con gozo, porque Cristo tiene todos los recursos para mis necesidades. Gozo. Y la tercera cosa que pido con énfasis es la fe, Señor, fe, porque la fe mueve montaña, la fe mueve la mano de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe hace que el poder creativo de Dios se mueva. Entonces acá dice el Espíritu Santo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si usted está pidiendo algo, usted tiene que abundar en esperanza, en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, y creer que el Señor no va a llegar tarde, que el Señor lo va a bendecir, que la solución va a venir, que la sanidad va a venir, espiritual, física, económica, emocional, va a venir, porque Dios es poderoso para hacer, aleluya. Gloria a Dios. Más fuerte si es para Jesús. Hay que buscar el favor y la bendición de Dios, iglesia. Buscar el favor y la bendición de Dios. En 2 de Crónicas 16:12 tenemos el caso de el rey Asa. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y acá entra en escena de nuevo los médicos. Y vuelvo a reiterar, gracias a Dios por la medicina, por los médicos. Y lo malo no estuvo en que fue al médico. Lo malo que hizo Asa es que no buscó a Dios. ¿Entiende la diferencia? La Escritura nos enseña, dice que no buscó a Dios y buscó solo a los médicos, la ayuda del hombre. Busquemos la ayuda del hombre y de la ciencia, pero primeramente busquemos a Dios sobre todas las cosas. Lo malo que hizo Asa fue no buscar al Señor, y lo malo que nosotros podemos hacer, lo peor que nosotros podemos hacer es dejar de buscar al Señor. Imagínense, hay que buscarlo en todo tiempo, cuánto más si estamos pasando por una situación difícil de enfermedad, de problema. Así que el Señor nos ayude. Porque dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, la segunda parte: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Habla de la práctica del pecado, porque dice el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si la enfermedad, sea espiritual, física, económica, emocional, si la enfermedad es la consecuencia de la caída del hombre, del pecado, yo me voy a acercar a Dios, porque Jesús vino a rescatarme, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Jesús vino a restaurar la relación del ser humano con Dios, Jesús vino a darnos la solución. Y dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y quiero que todos los que tengan una dolencia, con fe, con confianza, desde un dolor de muela hasta lo peor, vengan en esta mañana aquí adelante, porque dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que quiero que usted
en confianza, en fe y creyéndole a Dios. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, aleluya, para deshacer las obras del diablo, para librar a los oprimidos, para que usted y yo seamos sanados, restaurados, bendecidos. Puede ser instantáneo, puede ser mientras vuelves a casa, mientras estás durmiendo la siesta, mientras esta noche estás descansando, mañana, no sé, puede ser, pero si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Así que póngase de pie y todos los que tengan una dolencia, espiritual, física, económica, emocional, venga aquí a recibir la bendición del Señor, el altar, el lugar de bendición, de salud. Bendito sea el Señor, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya, aleluya. Gloria, gloria. Algo está cayendo aquí. Aleluya, Sikasamaso. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Si tu enfermedad ha sido causa de desobediencia al Señor, negligencia, pedile perdón. Dios es un Dios de misericordia. Si tiene que ver con tu pasado sin Cristo, Dios es un Dios de restauración, de perdón, de bendición. Así que cree que la bendición es para vos. Y el Señor lo hace en el nombre de Jesús. Una vez más, aleluya. Algo está cayendo aquí, aleluya. Es tan fuerte sobre mí. Yo creo a tu palabra, Señor, díselo. Mis manos levantaré. Gloria, gloria, gloria. Y tu gloria.